A veces nos encontramos con datos históricos que, de repente, cambian por completo la forma en que vemos el pasado. Y la historia de hoy, bueno, es uno de esos casos. Pensemos un momento. Muchos imaginan los orígenes de Estados Unidos como una historia contada, pues, solo en inglés. Pero resulta que la realidad es muchísimo más compleja y, la verdad, bastante más interesante. Pensemos en esto. ¿Y si la historia temprana de Estados Unidos no se hubiera escrito solamente en inglés? Esta pregunta, así de simple, desafía una de las ideas más arraigadas sobre cómo se formó el país, y nos abre la puerta a un panorama cultural, un panorama lingüístico, mucho más diverso de lo que solemos pensar. Porque la realidad de esos primerísimos años es mucho, pero mucho más fascinante de lo que nos cuenta la historia tradicional. Y la clave para entender todo esto está en un año en particular. 1808. En ese año, y en un lugar muy específico, la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana, empezó a circular un periódico llamado El Mississippi. Y esto es clave, porque hablamos del primer periódico en español publicado dentro de lo que hoy es Estados Unidos. Pensemos en el contexto. El país apenas se estaba formando y ahí, en medio de todo, este periódico era la voz de una comunidad hispanohablante que además tenía lazos súper fuertes con el resto del mundo hispano. Ok, para entender de dónde salió el Mississippi, primero tenemos que viajar al lugar donde nació. Y es que Nueva Orleans no era, para nada, una ciudad estadounidense típica. Era un verdadero crisol de culturas. Pero, a ver, ¿por qué justo ahí, en Nueva Orleans? ¿Qué tenía de especial? Pues la respuesta está en la historia. Una historia bastante movida, por cierto, de quién controlaba el enorme territorio de Luisiana. Veamos esta línea de tiempo para entender el lío. En 1763, Luisiana pasa de Francia a España. Y ojo, durante casi 40 años, España estuvo al mando de la región. ¿Qué significa eso? Pues que promovieron el comercio, la inmigración y dejaron una huella cultural hispana profundísima. Luego sí, en 1800 volvió a Francia, pero fue un visto y no visto, porque solo 3 años después la vendieron a Estados Unidos en la famosísima compra de Luisiana. Todo este ir y venir de banderas, pues creó un ambiente que no se veía en ningún otro lado. Claro, cuando Estados Unidos tomó el control, no es que la gente de repente se puso a hablar inglés. Para nada. La ciudad era un verdadero hervidero. Teníamos criollos franceses, funcionarios y comerciantes españoles, gente que venía del Caribe, africanos libres y también esclavizados, y claro, los nuevos colonos estadounidenses. En un ambiente así, el inglés todavía no era el idioma principal. De hecho, en la calle, en el comercio, en la cultura, lo que se oía era francés y, por supuesto, español. Muy bien, ahora que entendemos el lugar, hablemos del periódico en sí, porque el Mississippi era mucho más que un periódico local. Funcionaba como un puente de información crucial para un mundo que estaba cambiando a toda velocidad. Imagínense una publicación de apenas 4 páginas. Pero no nos dejemos engañar, era mucho más que noticias locales. Era el punto de conexión para una comunidad global de hispanohablantes, y esto en una época de una agitación política tremenda. O sea, conectaba a comerciantes, a intelectuales, a exiliados, a toda esa gente que necesitaba saber sí o sí qué estaba pasando fuera de sus fronteras. Entonces, ¿qué se leía en sus páginas? Pues de todo. Noticias de las guerras napoleónicas que estaban sacudiendo Europa, claro. También lo que pasaba políticamente en todo el continente americano. Y algo muy, muy importante, los primerísimos rumores, los ecos de los movimientos de independencia en Latinoamérica. Además de todo eso, traía informes comerciales y económicos que eran vitales para un puerto como Nueva Orleans. Era literalmente una ventana al mundo. Y aquí viene lo más interesante de todo. Aunque el Mississippi no duró mucho tiempo, no fue algo que pasó y ya. No, fue la primera piedra. Fue el inicio de una tradición periodística en español riquísima y súper duradera dentro de Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué floreció esa tradición justo aquí? Bueno, un factor fue clave, la diferencia entre los sistemas políticos. Pongámoslo así, en las colonias españolas la censura era súper estricta, había un control férreo. En cambio, en Estados Unidos había una libertad de prensa mucho mayor. Y ese contraste lo fue todo.
Y gracias a esa libertad, Estados Unidos se convirtió en una especie de refugio para las voces que no podían hablar en otros lados. Pensemos en exiliados políticos, en revolucionarios de toda América Latina. Encontraron aquí un lugar seguro para imprimir su propaganda independentista, para debatir sobre el futuro de sus países y para difundir todas esas ideas que, en sus lugares de origen, hubieran sido censuradas al instante. Y claro, esta tradición no se quedó quieta, se expandió. Lo que empezó en Nueva Orleans en 1808, para los años 1820 ya se había movido. Teníamos periódicos revolucionarios en Filadelfia y en Nueva York. Y después, un momento clave. Tras la guerra entre México y Estados Unidos en 1848, la prensa en español explotó con una fuerza increíble en los nuevos territorios del suroeste, lugares como Texas o California, donde el español, se llevaba hablando desde hacía generaciones. Y así, de esta forma, el viaje que empezó con un solo periódico, uno chiquito, en un rincón súper multicultural de Estados Unidos, se convirtió en un legado que hoy abarca todo el país. Una tradición periodística que por más de 2 siglos ha hecho algo fundamental: conectar, informar y darles voz a las comunidades hispanohablantes. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? Más de 200 años después, ¿cómo ha evolucionado ese legado de conectar comunidades en el mundo digital de hoy? O sea, ¿cómo hacemos ahora lo que hizo en su momento aquel pequeño periódico de solo 4 páginas?